Existen lugares en el mundo donde el suelo parece susurrar, regiones donde el sonido del viento no viene de lo alto, sino de las profundidades. Los pueblos antiguos creían que estas voces provenían de dioses dormidos, guardianes de un conocimiento prohibido que reposaba bajo las ciudades de los hombres. Hoy, los arqueólogos encuentran túneles que no deberían existir, túneles que desafían la historia y que parecen haber sido esculpidos por manos con tecnología mucho más allá de lo posible para su época. ¿Qué hay, al fin y al cabo, bajo nuestros pies? ¿Y por qué tantos gobiernos prefieren fingir que no hay nada allí? En 1963, en Turquía, un simple campesino derribó una pared en su casa y reveló la entrada a algo que parecía imposible. Una ciudad entera, enterrada a más de 80 metros de profundidad, con pasadizos secretos, sistemas de ventilación y compartimientos de almacenamiento que podrían sostener a miles de personas por años. Derinkuyu, un nombre que hoy resuena entre arqueólogos y ocultistas como sinónimo de un secreto que no debía haber salido a la luz. Pero, ¿y si Derinkuyu no fuera una excepción, sino una pista? Textos antiguos hablan de reinos subterráneos mucho antes de Derinkuyu. Los sumerios llamaban Kur al mundo inferior, donde los dioses se retiraban para observar a los humanos. Los griegos hablaban de Hades, no solo como infierno, sino como una civilización paralela, organizada y autónoma, invisible a los ojos de la superficie. Y en la Biblia hay menciones a habitantes de las profundidades, criaturas o hombres que no pertenecían a la luz. ¿Serían metáforas o relatos velados de algo que realmente existió? Lo más perturbador es que casi todas las culturas aisladas en tiempo y espacio hablan de seres semejantes, los antiguos, los inmortales, los señores del subsuelo. No eran demonios, sino guardianes, maestros de tecnologías olvidadas y de un poder capaz de moldear la tierra. Según antiguas tradiciones tibetanas, hay entradas secretas a estas ciudades en las montañas del Himalaya, y los monjes afirman que aún hoy hay contacto con estos seres, conocidos como Agarthi, lo que los tibetanos llaman Agarthi, otros lo llaman Shambhala, y los mayas lo llamaban Xibalba. Pero, ¿y si todas estas historias apuntaran al mismo núcleo de verdad? Un mismo pueblo que se dispersó por el mundo antes del fin de la última era del hielo, y que, al percibir la catástrofe que se aproximaba, eligió descender en lugar de subir. Un pueblo que construyó sus ciudades bajo tierra no por superstición, sino por supervivencia. Si esto es cierto, las ruinas de Derinkuyu son solo la punta del iceberg, el vestigio más accesible de un imperio global enterrado por la propia historia. Mapas antiguos encontrados en bibliotecas perdidas muestran túneles que conectarían continentes. El llamado mapa de Buache, fechado siglos antes de que la Antártida fuera oficialmente descubierta, indica sistemas subterráneos bajo el hielo, algo que solo la tecnología moderna confirmó. También hay relatos de expediciones nazis en 1938 que buscaban entradas al mundo interior en la Antártida, Mongolia e incluso Brasil. Documentos del Tercer Reich hablaban de una raza oculta con la que buscaban alianza. Llamaban a estos seres Die Wächter, los guardianes. Curiosamente, el término guardianes aparece en fuentes mucho más antiguas. En el libro de Enoc, textos apócrifos describen a los vigilantes, ángeles caídos que enseñaron a los humanos sobre metal, astronomía y arte de la guerra. Enoc afirma que fueron condenados a habitar en las profundidades de la tierra. ¿Habría sido el mito de los ángeles caídos solo un intento de explicar seres de carne y hueso, pero de origen desconocido? ¿Y si estos vigilantes aún estuvieran aquí, guardando algo? Algunos investigadores independientes creen que el verdadero secreto de las ciudades subterráneas no es su arquitectura, sino lo que está en su centro: dispositivos misteriosos de energía, esferas metálicas e inscripciones que recuerdan circuitos. Estas estructuras serían restos de una civilización tecnocósmica que dominaba el electromagnetismo y la manipulación de plasma mucho antes de cualquier registro humano. Derinkuyu, en este contexto,
Sería un refugio poscataclísmico, construido para resistir el fuego de los cielos, un diluvio de energía que casi apagó a la humanidad. También hay quienes afirman que las fuerzas que gobiernan el mundo saben sobre estas estructuras y que gran parte de lo que se llama infraestructura militar subterránea moderna, en realidad utiliza túneles milenarios. Relatos de ingenieros y militares describen túneles que van mucho más allá de las fronteras nacionales, pasajes que nadie admite oficialmente, pero que coinciden con antiguos mapas ocultos. La pregunta es, ¿están explorando o intentando contener algo? Curiosamente, el patrón es claro. Cuanto más profundo se cava, más frágiles se vuelven las versiones oficiales. Civilizaciones que no existían dejan rastros, tecnologías imposibles aparecen intactas, y la historia que nos contaron comienza a desmoronarse. Tal vez el verdadero secreto de la humanidad nunca haya estado en las estrellas, sino en lo que yace bajo tierra. Bajo nuestros pies duermen los guardianes, y el mundo aún no está listo para despertarlos. Existen regiones en el planeta que parecen protegidas por un silencio impuesto. Lugares donde las brújulas enloquecen, los radares fallan y las autoridades restringen cualquier aproximación con excusas frágiles. Inestabilidad geológica, áreas militares, zonas de preservación. Pero quienes lograron acercarse a estas zonas describen algo inquietante. Puertas de piedra selladas y cubiertas por símbolos que recuerdan inscripciones sumerias, mayas y druidas, como si civilizaciones separadas por océanos y milenios hubieran compartido el mismo alfabeto secreto. ¿Qué guardan estas entradas? ¿Y quién o qué las mantiene cerradas hasta hoy? En 1989, un grupo de geólogos soviéticos perforaba el suelo de Siberia en busca de reservas minerales cuando captó sonidos inexplicables provenientes de más de 12 kilómetros de profundidad. La grabación se conoció como el Pozo del Infierno. Gritos, voces, lamentos. Muchos lo descartaron como fraude, pero la grabación original fue analizada y confirmada como auténtica, no por los gritos, sino por un detalle. El ruido de fondo tenía frecuencias que no ocurren naturalmente en el interior de la Tierra. Era como si algo, bajo el suelo, estuviera vibrando, respondiendo. Décadas después, imágenes satelitales revelaron enormes estructuras hexagonales bajo Siberia y el desierto de Mongolia. Algunas forman corredores de cientos de kilómetros, conectando regiones sin lógica aparente. Lo curioso es que estas mismas formaciones aparecen en otros lugares del planeta, bajo el desierto de Atacama, en Perú y en partes del norte de África. El patrón es el mismo. No son fallas geológicas, son construcciones. ¿Quién habría tenido la capacidad de crear algo tan monumental, invisible desde la superficie, y tan antiguo que hoy parece parte de la propia corteza terrestre? Los textos tibetanos sobre Agarthy describen portales escondidos bajo el Himalaya, donde la superficie y el subsuelo se unen en un mismo tiempo. Ya en México, antiguas leyendas toltecas hablan de corredores subterráneos que conectaban templos distantes y terminaban en salones de luz eterna. En ambos casos existe la misma idea. Bajo la tierra hay una red viva, consciente, un organismo que se comunica a través de resonancia. Y según los monjes que aún preservan estas tradiciones, los guardianes de esta red no son humanos. Son seres de energía condensada, capaces de manipular la materia y de ocultarse a la visión común. Pero, ¿qué exactamente están guardando? Algunos manuscritos gnósticos hablan de un corazón del mundo, un artefacto capaz de revertir el colapso de eras y restablecer el equilibrio entre las fuerzas que sostienen la Tierra. Estaría enterrado bajo una de las ciudades subterráneas originales, protegido por una casta de guardianes que juraron jamás permitir que la humanidad lo encontrara de nuevo. Se cree que civilizaciones enteras desaparecieron intentando recuperarlo. Los atlantes lo llamaban la semilla de Tot. Los hebreos lo conocían como la piedra del fundamento, y hay quienes dicen que la Iglesia todavía guarda fragmentos de esta misma piedra en bóvedas bajo el Vaticano. Curiosamente,
Los registros más antiguos sobre estas entradas subterráneas se encuentran en textos medievales prohibidos, conocidos como los Codex Umbrae, los libros de la sombra. Uno de ellos describe 7 portales al mundo interno, cada uno protegido por un sello de diferente naturaleza. Sonido, luz, magnetismo, sangre, tiempo, pensamiento y fuego. La ruptura de cualquiera de estos sellos, según el Códex, resultaría en una inversión entre lo que está arriba y lo que está abajo. Una profecía que, según algunas interpretaciones esotéricas, describe la actual era de transición de la humanidad. Pero hay algo aún más perturbador. Desde 2015 existen reportes de vibraciones subterráneas inexplicables registradas por sismógrafos en todo el planeta. El fenómeno fue apodado el sonido global, pulsaciones de baja frecuencia que ocurren simultáneamente en diferentes continentes, como si algo en el interior de la Tierra se estuviera moviendo. Ningún modelo geológico pudo explicarlo. Sin embargo, antiguos manuscritos tibetanos ya predecían que, cuando el corazón del mundo pulse al unísono, los guardianes despertarán. ¿Sería coincidencia? Investigaciones independientes con tecnología de radar de penetración revelaron cámaras inmensas bajo algunas montañas de Kazajistán y Etiopía. Estructuras simétricas, con proporciones exactas de templos egipcios, pero completamente selladas. Lo más intrigante: señales de energía estática constante emanando desde dentro, como si algo todavía estuviera activo. Científicos que participaron en estos análisis afirmaron que las lecturas no pueden publicarse. Pocos meses después, el proyecto fue cerrado. Los datos desaparecieron y las imágenes clasificadas. En la Antártida, un equipo de investigadores estadounidenses reportó haber detectado ecos de construcciones geométricas bajo 3 kilómetros de hielo. Poco después, el gobierno bloqueó toda la región. Curiosamente, los informes satelitales desaparecieron del sistema público de la NASA. Algunos insiders afirman que los subterráneos de la Antártida serían el último reducto intacto de la civilización prediluviana, y que los guardianes o sus descendientes aún viven allí protegiendo lo que queda de la antigua energía de la Tierra. Los pocos que intentaron acercarse nunca regresaron, y los que regresaron jamás fueron los mismos. El patrón se repite a lo largo de los siglos: templos sobre cavernas, iglesias sobre túneles, ciudades modernas sobre estructuras que nadie logra datar. Tal vez las civilizaciones antiguas no desaparecieron, tal vez solo se retiraron. Y quizás ahora, cuando el planeta vibra de forma anómala y el magnetismo terrestre cambia, los guardianes se estén moviendo de nuevo, como si algo los llamara de vuelta a la superficie. Existe una antigua inscripción encontrada en una cueva olvidada en el desierto de Irán, escrita en un idioma que ningún lingüista logró descifrar por completo. Traducida parcialmente dice: cuando los hombres toquen el corazón de la tierra con máquinas, el sello será roto y los guardianes volverán. Esta frase, ignorada durante siglos, hoy parece una advertencia. Estamos perforando, excavando y explorando el subsuelo más profundamente que nunca. Mineras, túneles militares, colisionador de hadrones, perforaciones continentales. Tal vez sin darnos cuenta, estamos golpeando las puertas que sellaron los antiguos, y ellos están comenzando a responder. En 2022, sensores sísmicos captaron algo extraño bajo el Pacífico, una secuencia de pulsaciones rítmicas, como latidos del corazón emanando de una profundidad imposible de alcanzar. La señal no se asemejaba a ninguna actividad natural. Se repetía cada 26 horas, con una precisión que sugiere origen inteligente. El informe fue rápidamente clasificado, pero copias se filtraron en la Dark Web. El nombre del archivo: Echoes of Agartha. El documento menciona que el sonido parece ser una respuesta a emisiones de radiofrecuencia humanas, como si algo, allá abajo, estuviera escuchando. Pero, ¿qué ocurriría si esta barrera entre mundos comenzara a disolverse? Las culturas ancestrales hablaban de eras cíclicas, tiempos en que el subsuelo y la superficie se reencontraban. Los hindúes llamaban a esto yugas,
los mayas Bactuns. Cada ciclo, decían, los guardianes emergían para restaurar el equilibrio que los humanos habían perdido. Solo que esta vez, el desequilibrio no es espiritual, es energético, geológico, magnético. Todo el planeta está cambiando, y quizás, solo quizás, ellos saben que ha llegado la hora de actuar de nuevo. Existen evidencias recientes que refuerzan esta idea. Expediciones científicas secretas reportaron movimientos subterráneos inexplicables bajo regiones como Groenlandia, la Patagonia y el desierto del Sahara. Ecos, sonidos metálicos y vibraciones en patrones matemáticos. Una de estas misiones, liderada por militares estadounidenses en 2019, desapareció sin dejar rastro. Lo único que se sabe es que su último registro de radio transmitió una sola frase: el suelo se abrió. Ninguna comunicación fue recibida después. La operación fue borrada de los archivos públicos, pero fragmentos del informe final indican la palabra contact. Si las ciudades subterráneas son reales, y todo indica que lo son, quizás no sean solo ruinas. Quizás estén dormidas, esperando un nuevo propósito. Estructuras antiguas podrían reactivarse cuando las condiciones planetarias se alineen. Campos electromagnéticos alterados, resonancias sísmicas, radiaciones cósmicas. Todo esto puede funcionar como una llave. El planeta es vivo, y sus capas más profundas son el templo de los guardianes. El problema es que los humanos estamos interfiriendo en este templo con explosiones nucleares subterráneas, fracturamientos y experimentos que vibran en las mismas frecuencias que, según antiguos textos, llaman a los que duermen. En las últimas décadas el número de ruidos subterráneos inexplicables ha crecido. Son llamados the hums, zumbidos bajos escuchados en diversas ciudades del mundo. En Taos, Bristol, Windsor, personas reportan sonidos provenientes de las entrañas de la Tierra, constantes, ineludibles. Estudios afirman que no son causados por infraestructura ni tráfico. Pero, ¿qué sucede cuando superpones los registros de estos sonidos en un espectrograma global? Forman patrones de ondas coherentes. No son ruidos aleatorios, son mensajes. Mensajes que se repiten desde hace más de una década, aumentando en intensidad y sincronización. Algunos estudiosos del ocultismo creen que estas señales son el presagio de una reapertura dimensional, cuando las ciudades subterráneas volverían a conectarse entre sí. Esta red, dormida desde el diluvio, comenzaría a palpitar de nuevo, permitiendo que el conocimiento antiguo fluya hacia la superficie. Pero hay un peligro. Si las civilizaciones actuales no están preparadas para entender lo que hay allá abajo, el regreso de los guardianes podría interpretarse como una invasión. Y lo que es peor, podría forzar a los gobiernos a ocultar el fenómeno, como ya hicieron tantas veces antes. Existen registros de artefactos extraídos de cuevas secretas que desaparecen misteriosamente. Piedras con inscripciones desconocidas, amuletos que emiten calor propio, e incluso cuerpos momificados con rasgos híbridos. Humanos, pero no completamente. Científicos que intentaron publicar estos hallazgos perdieron empleos, reputación y, en algunos casos, la propia vida. El patrón es siempre el mismo: negar, desacreditar, borrar, como si una fuerza invisible controlara lo que puede o no ser revelado sobre el mundo subterráneo. Pero hay un límite para el silencio, y quizás esté a punto de ser superado. Imaginen, por un instante, que las civilizaciones antiguas no desaparecieron, solo se retiraron bajo el velo de la Tierra, observando el caos de la superficie, esperando el momento en que el ciclo se completara. Cuando el mundo olvidara lo sagrado, cuando el hombre reemplazara la sabiduría por tecnología, los guardianes regresarían, no para dominar, sino para recordar, para restaurar el equilibrio. Y si esta profecía no es un mito, entonces el pulso de la Tierra que escuchamos hoy es el preludio de algo monumental e inevitable. El subsuelo siempre ha sido el verdadero archivo de la humanidad. Allí están nuestros orígenes, nuestros miedos y quizás nuestro futuro. Cuando miramos al cielo, buscamos dioses distantes,
Pero quizás los dioses nunca se fueron, tal vez solo descendieron. Y si algún día las puertas se abren, no será el infierno el que emerja, será el pasado que vuelve a reclamar su lugar. Lo que hagamos cuando el suelo bajo nuestros pies comience a hablar, determinará todo. Gracias por ver, y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para usted. Estoy seguro de que también le gustarán. Haga clic y vea otro video de nuestro canal.